Esta nueva sesión dentro de las actividades complementarias, como ya saben, recordamos que las hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. Esta tarde tenemos una ponente de lujo con nosotros. Nos acompaña la profesora Antonia Durán Ayago, que tiene una dilatada trayectoria académica e investigadora. Dirán que todos los miércoles digo lo mismo al presentar a los profesores, pero después se cumple, porque después en el repaso breve que hacemos a su currículum pueden comprobar que lo que les digo es cierto. Por tanto, también esta tarde tenemos a una gran investigadora con nosotros, con un tema de tremenda actualidad. Ven que no nos despegamos de la actualidad en el programa. Comentábamos hace un momento, consideramos que estos temas tienen que estar presentes también en el programa interuniversitario de la experiencia, que es actualidad, que es debate y que es docencia desde un punto de vista interdisciplinar. Bueno, paso, para no quitarle el tiempo, que ella es la importante y la que tenemos el interés por escucharla, paso a señalar muy brevemente algunas de las líneas de su currículum. Es profesora titular de Derecho Internacional Privado aquí en la Universidad de Salamanca. Remarco lo de privado porque tenemos algunos otros profesores de Derecho Internacional Público han estado con nosotros y también en las clases. Por eso remarco lo de su especialidad en Derecho Internacional Privado. Cuenta con numerosas publicaciones relativas al tema en el que va a intervenir y a participar esta tarde. Algunos de sus títulos en monografías: la protección internacional del menor desamparado y la protección de las pymes en el comercio internacional. Fíjense qué temas tan de actualidad y con tanto para hablar. Bueno, además de numerosos capítulos de libro, artículos y conferencias impartidas en congresos de tipo nacional e internacional y vinculados, como les decía, a la temática que le ocupa esta tarde con nosotros. Ha recibido varios premios. Les voy a señalar el que obtuvo en la 15ª edición de la Ley de Artículos Doctrinales para Profesionales del Derecho. En 2001 recibió este premio. Y además de su actividad académica y como docente y como investigadora, pues ha desempeñado numerosos e importantes cargos de gestión. Ha sido secretaria en la Facultad de Derecho, directora del Máster en Derecho Español para Juristas Extranjeros entre el 2008 y 2018, está el curso pasado. Directora académica de la Clínica Jurídica de Acción Social, también entre 2016 y 2018, y en la actualidad está dirigiendo la Unidad de Evaluación de Calidad de la Universidad de Salamanca. Por tanto, para que vean que el compromiso con la institución a nivel académico, a nivel docente, investigador y de gestión, pues es importante. Yo le agradezco muchísimo su presencia esta tarde con nosotros, porque precisamente toda esta tarea requiere mucho tiempo y mucha dedicación, y ha hecho un hueco para acompañarnos en el programa. Le doy las gracias, le doy la bienvenida al programa. Creo que no había participado hasta este momento, por tanto es un lujo por partida doble que vamos incorporando profesores que no habían participado hasta el momento en el programa. Y qué decir del título. ¿Tú de quién eres? De la filiación natural a la gestación por sustitución. Breves reflexiones jurídicas desde el campo del que ella es especialista. Muchísimas gracias, Antonia. Es un placer para el programa contar contigo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paz. Buenas tardes. Bueno, no se nota que somos compañeras, ¿no? Agradezco mucho la cálida presentación que, bueno, realmente yo creo que nace de la amistad que nos une. Además, en gestión estamos en un mismo equipo, dependemos ambas de una querida compañera, de la vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad, Izaskun Álvarez, y yo creo que también por eso hoy me siento muy a gusto estando compartiendo mesa con ella, que no habíamos tenido todavía oportunidad. Le decía a Paz que para mí hoy es un reto el estar aquí con ustedes, porque me inspiran mucho respeto y espero no defraudar las expectativas que quizá no tengan y que yo me he puesto muy alta.
Quería hablarles de un tema que, como bien decía Paz, es un tema que está en la actualidad, está en los medios y muchas veces no se afronta quizá con el grado de mesura o de reposo, de también conocimiento que hiciera falta para abordar temas tan sensibles como los que vamos a tratar hoy. He elegido un título que yo creo que a todos les va a resultar conocido, el tú de quién eres, ¿no? Cuando lo puse, yo recordaba que cuando éramos pequeños, yo soy de un pueblo de Extremadura, los pueblos de Extremadura pues han tenido una emigración muy importante y cuando los emigrantes volvían en las vacaciones y bueno, teníamos relaciones con los niños que venían al pueblo, siempre los padres nos decían, ¿y tú de quién eres? ¿No? Para decir, ¿tú de quién eres? Porque a ti no te conozco, pero seguro que conozco a tus padres, ¿no? Claro, esto, el tú de quién eres, es algo que bueno, ahora ya vamos a contextualizar porque vamos a hablar de cómo en los últimos años pues hemos ido cambiando. Se ha ido cambiando en lo que es la filiación, en lo que es la procreación y también en lo que es la familia. Hubo un tiempo pues bastante extenso en donde la familia era la familia natural, ¿no? La que se organizaba en torno a una pareja que estaba casada entre sí, un hombre, una mujer, y los hijos que nacían de ese matrimonio pues eran hijos legítimos, además, y, por tanto, tenían ese parentesco, ¿no? Con los padres sin lugar a duda de ningún tipo. Luego vino la adopción, es verdad, que es otro mecanismo para determinar la filiación, en este caso no natural, sino querida, buscando dar una familia al niño que no la tenía, ¿verdad? Pero es verdad que la filiación natural estaba basada en el hecho de la procreación, ¿vale? Y se concebía dentro del matrimonio, porque los niños que nacían fuera del matrimonio, seguro que ustedes a lo mejor lo han conocido, se les denominaba hijos ilegítimos, hijos ilegítimos, y no tenían reconocido el denominado en derecho status filii, es decir, todos los derechos que se derivan de tener acreditado el vínculo filial. Que no olvidemos que la filiación es un vínculo de carácter jurídico frente a la procreación, que es un acto, un hecho natural. Bueno, pero ¿qué sucede? Sucede que la ciencia posibilita pues que no sea necesario para tener hijos el hecho de la sexualidad, es decir, el que un hombre y una mujer tengan, fruto de esas relaciones, un hijo. Las técnicas de reproducción asistida llegan con toda su fuerza y en España, como vamos a ver, empiezan a regularse desde muy pronto. De hecho, somos uno de los primeros países europeos que elaboró una ley de técnicas de reproducción humana asistida. Y a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades muy amplio. Ya la familia natural no es tal familia natural. La familia empieza a ser diversa, plural, abierta y basada sobre todo en algo muy importante, que es el querer tener un hijo, pero no necesariamente biológico, la autonomía de la voluntad procreacional. Estamos hablando de un nuevo concepto que es la filiación intencional. Yo quiero tener un hijo, no puedo por medios propios, voy a recurrir o a un donante o a un tercero o a una tercera, como vamos a ver, a una mujer que me posibilite tener ese hijo que por medios propios no puedo hacer. Por tanto, a día de hoy podemos decir que estamos en un contexto totalmente diferente al de 1981, que es cuando, después de la Constitución española, que se aprobó en 1978, pues en 1981 hay una reforma del Código Civil, que es el texto en donde se regulan, entre otras cosas, todas las relaciones de familia, en donde, por primera vez,
se introduce la obligación de que los hijos son iguales. Son iguales. Da igual que nazcan dentro o fuera del matrimonio. Da igual que sean adoptados, que sean naturales. Da igual cómo hayan venido. Los hijos tienen que tener los mismos derechos. Y eso se introduce en 1981. Claro, en 1981 hay esa reforma del Código Civil, pero luego, en el 88, como os decía, y aquí os cito, se introduce por primera vez una ley muy importante, que es la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Esa ley se modifica en el 2006 y he extraído algunos artículos que brevemente les voy a pasar a exponer para que nos hagamos la idea de en qué realidad ahora nos movemos. Hay un artículo, en el artículo 5, en el que se habla de que para hacer frente a una técnica de reproducción asistida cuya usuaria va a ser una mujer, pues vamos a tener que recurrir a un donante, normalmente, donante algunas veces de óvulo, otras veces solo de semen, pero normalmente tiene que intervenir una persona que va a ser anónima, en España es así, donante anónima, que va a aportar sus gametos y con ellos pues se va a poder someter la mujer o bien a una fecundación in vitro o a una inseminación artificial. ¿De acuerdo? La ley es verdad que regula otras muchas cosas, regula el tema de la donación de embriones también, pero esa materia no la vamos a tratar porque nos vamos a centrar en el hecho de la filiación. Bueno, es importante remarcar el hecho de la donación anónima. ¿Eso qué implica? Implica que aquel que aporta su material genético no va a tener ninguna relación jurídica con el niño que nace a través de esa técnica. Eso está así en España, pero es verdad que recientes estudios pues están planteando quitar el anonimato en la donación de gametos, lo cual, a mi juicio, y ya les voy adelantando alguna opinión, sería un error, porque haría disminuir de forma muy significativa esas donaciones. Bueno, ¿se puede acceder a saber quién es la persona? Evidentemente, sí. La clínica que interviene en ese proceso va a saber la identidad de ese donante y en caso de peligro o necesidad de conocer porque hay una enfermedad y es necesario localizar a esta persona, entonces es posible decir de quién ha sido el material genético, pero muy restringido ese acceso. Como os decía, como les decía, os decía, si me permiten, vale, os tuteo, gracias, la usuaria va a ser una mujer mayor de edad, 18 años, que tenga capacidad de obrar suficiente para entender pues, a qué se está sometiendo, ¿no? Para saber realmente a qué se somete. El consentimiento informado, que seguramente en alguna ocasión han tenido que firmar, ¿verdad? Para decir, yo soy consciente de lo que estoy haciendo, normalmente en pruebas médicas. Bien, y un dato importante es que la mujer no tiene que estar casada, puede hacerlo sola y da igual cuál sea su orientación sexual. Eso no es importante. Toda mujer mayor de edad con capacidad de obrar suficiente puede ser usuaria de las técnicas de reproducción asistida. Y luego viene lo importante, la filiación. ¿Cómo se determina? Hay 3 artículos, aquí os he avanzado 2, el 7 y el 8, pero luego hablaremos de otro que es muy importante para lo que vamos a hablar, que es el 10. ¿Vale? Bueno, la filiación, dice la ley, que se va a determinar conforme a las reglas generales del Código Civil. ¿Eso qué implica? Implica que si la mujer está casada, el marido se presupone que es quien es el padre, sin ningún tipo de... no tiene que hacer más nada, es una presunción
de que el marido es padre del niño que nace, con independencia de que él no sea el que haya aportado el semen, ¿vale? Y la mujer va a ser madre siempre, con independencia de que no sea su óvulo el que haya gestado. Porque, y esto es importante, lo avanzo ya, en España, en nuestro ordenamiento, solo es madre o se considera madre legalmente hablando aquella que da a luz, ¿vale? La filiación materna se determina por el parto. Es madre la que pare, ¿de acuerdo? Con independencia de que los óvulos sean de una donante. Bien, claro, lo importante es tener claro que la filiación se va a determinar solo conforme o respecto de, mejor dicho, las personas que intervienen en ese contrato en el que con la clínica, que va a desempeñar un papel importante porque va a tener que emitir un documento en donde se acredite todos los datos de esa pareja o de esa persona, mujer, no puede ir un hombre solo, pues queda acreditado que se ha sometido a esa técnica de reproducción asistida y que en algunos casos también os digo que después de la ley de reproducción asistida hubo una reforma derivada de otra gran reforma que hubo en nuestro derecho de familia, que fue la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contrajeran matrimonio entre sí. Entonces, a raíz de esa ley de 2005, es verdad que la ley de reproducción asistida de 2006 podría haberla ya introducido, pero como se hizo de aquella manera tan rápidamente, no se hizo. Entonces, fue una ley posterior, la de 2007, la que introdujo la posibilidad de que dos mujeres que estuvieran casadas y una de ellas se sometiera a una técnica de reproducción asistida, la otra, la cónyuge, podría consentir en que el niño, cuando naciera, fuera inscrito como hijo suyo. Y para eso había que aportar el documento que la clínica emitía. Esto es importante. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo importante o de lo más dificultoso, porque una de las técnicas que la ley de reproducción asistida contempla es la gestación por sustitución. Aparte de la fecundación in vitro y de la inseminación artificial, está en la ley, ahora veremos cómo, la gestación por sustitución. ¿Qué es eso? Seguro que habrán oído hablar, más que gestación por sustitución, de vientres de alquiler o alquiler de útero, porque los medios son poco profesionales cuando tratan temas jurídicos. Normalmente creen que la gente, pues, no es culta o no está preparada para pues, conocer de qué hablamos cuando hablamos de gestación por sustitución. Y por eso utilizan, a mi juicio, peyorativamente y sin ningún tipo de refrendo jurídico al menos, los términos de alquiler de vientres o de alquiler de útero. Bueno, pues jurídicamente la gestación por sustitución es un contrato. Dicho de forma, os he puesto ahí la definición que he extraído de una de las sentencias que ya se ha pronunciado sobre el tema, en concreto de la Audiencia Provincial de Valencia. Bueno, pues un contrato que puede ser oneroso, es decir, si hay pago, o gratuito, si es podemos decir, es gratuito en el sentido de que no hay contraprestación, por el que una mujer, que vamos a denominar gestante, se ofrece a gestar para otro u otros un hijo, porque esa pareja o esa persona no puede hacerlo por vías propias, no puede hacerlo en el seno de la pareja o la persona individualmente hablando. Entonces, a los que podemos decir encargan o de alguna manera se ponen en contacto porque tienen voluntad de querer tener un hijo y no poder hacerlo, vamos a denominarlos comitentes. Y a la mujer
que va a posibilitar el hecho de gestar para otros, pues vamos a denominarla gestante. Eso es la gestación por sustitución. ¿Qué sucede? Que como vamos a ver en España, la gestación por sustitución no se permite. O dicho de otra manera, se indica en el artículo 10, que luego vamos a ver, que el contrato que se pueda celebrar es nulo, nulo de pleno derecho. ¿Qué significa eso? Que no tiene validez. Luego vamos a ver por qué. Pero claro, si en España no se puede y en otros estados sí, pues hoy en día, con lo fácil que es acceder, no solo por los medios de comunicación, a saber qué país y de qué manera puedo tener ese hijo y trasladarme a esos estados de forma sencilla, pues es normal que se produzca lo que se denomina un turismo internacional de la fertilidad o, de alguna manera, los que quieren ser padres y no pueden en un estado se trasladan a otro y allí contratan a través de otra clínica a una mujer que va a poder gestar para esa pareja, ¿vale? Bien, entonces estamos ante un fenómeno de carácter internacional, porque va a haber dos estados que van a estar de alguna manera compelidos a decir algo al respecto de que lo que estamos hablando que es algo privado, porque la filiación es un acto de carácter privado, afecta a particulares, a personas físicas. Bueno, aquí os he traído algunas noticias. No hay datos del alcance, datos oficiales del alcance de la gestación por sustitución en España, pero bueno, he sacado alguna noticia en la que se dice que en torno a 1000, el Gobierno decía hace unos años que en torno a 1000 niños podrían nacer en el extranjero a través de esta técnica. Niños, ojo, que van a ser hijos de españoles, pero que nacen en el extranjero. Entonces ahí ya vamos a ver toda la complejidad jurídica que hay para dotar de validez a esa filiación que en España no es válida, pero donde han nacido esos niños la filiación va a quedar acreditada a favor de los comitentes y no a favor de la gestante. Entonces ahí ya va a haber un conflicto. Luego también os he puesto otra noticia que es muy importante, porque España es uno de los países, si no el que más a nivel de la Unión Europea, que más destaca en el tema de la fertilidad. Tenemos unas clínicas muy potentes, unos profesionales muy reconocidos. De hecho, atraemos a muchas personas de otros estados que vienen aquí a someterse a tratamientos de fertilidad. ¿Bien? Pero cuando los españoles se van fuera, ¿dónde se van? Pues se van fundamentalmente a estos estados que tengo aquí señalados. Empezaron yendo a Estados Unidos. En Estados Unidos veremos que hay algunos estados que regulan, no todos. Ya sabéis que Estados Unidos es un estado plurilegislativo, como lo es España, y cada uno de los 51 estados federados pues tiene su legislación propia. Bueno, pues aquí la mayor parte al principio, porque ya llevamos unos años con esta técnica, estando muy en alza, iban a California, fundamentalmente. En California es uno de los estados, podemos decir, más garantistas y que mejor conocen todo lo que es el funcionamiento de esta técnica. Pero ¿qué sucede? Que irse a California es para tener un nivel de vida muy alto, porque es muy caro. Las condiciones económicas, allí no hay seguros como aquí, médicos, hay que pagarlos, quiero decir, y bueno, es muy complicado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, claro, la gente va donde puede ir en función de sus circunstancias económicas y últimamente habréis oído hablar del caso de Ucrania. Ucrania, lo vamos a tratar luego. Ucrania es un país de destino de los españoles que no pueden irse a Estados Unidos y se van a Ucrania porque allí es más económico poder someterse a esta técnica.
Hay otros estados que también, está Canadá, que empieza también a ser muy importante, también Rusia, pero menos. Y en Grecia también se regula, es un estado europeo, de la Unión Europea, en donde esta técnica está reconocida, también en Portugal, también en Reino Unido, pero no es luego veremos, no es un país de destino frecuente para las parejas españolas. Bueno, entonces, claro, en esta tesitura que nos encontramos, al final hay algo muy claro. La filiación ya no es lo que era. Ya no estamos hablando de filiación legítima ni natural. Estamos hablando ya de que la filiación es plural. Ya no solamente es adoptiva o natural, es que es intencional. La filiación basada en la voluntad de querer tener un hijo. Y claro, ¿qué sucede? Que esto pone en riesgo el aforismo que pues ya utilizaba Justiniano en el Digesto y que hablaba del mater semper certa est, es decir, la madre siempre. El padre, bueno, ya veremos, ¿no? No se sabe, habría que ver. Pero la madre sí. Claro, ¿por qué? Porque partíamos de que siempre iba a ser madre la que diera a luz. Pero con la técnica de reproducción asistida es posible que hasta 3 mujeres diferentes puedan intervenir en el proceso de la maternidad. Puede haber la gestante, ¿vale? Puede haber la mujer que aporta su óvulo, la gestante, o sea, la que aporta la carga genética, y puede haber la madre intencional, que es la que realmente quiere tener a ese niño. Entonces, claro, esa dificultad emerge. En España, como os digo, no hay duda, madre es la que da a luz, pero en otros estados no es así. Y como eso sucede en los estados a donde van los españoles, que la gestante no es madre, sino que se entiende que son padres los comitentes, porque no olvidemos, como decía, que la filiación es una institución jurídica creada, pues entonces vienen los problemas. ¿Cómo determinamos al final el niño de quién es hijo? Claro, vais viendo, ¿no? la temática. Vale, y claro, aquí viene el debate, porque ahí, no quiero tampoco abundar en él, pero sí que es verdad que en España está muy vivo un debate que emerge y que creo que es necesario hacerlo, y hoy, bueno, pues también dando espacio para hablar de ellos, yo creo que es muy importante. No se trata de prohibir hablar de determinados temas. Hay grupos feministas más radicales que no quieren que este tema se trate. Hay que hacerlo desde el respeto, quiero decir, el respeto y la sensibilidad, porque es un tema muy, muy complicado. No se trata de basarnos en apriorismo, se trata de bajar a la realidad y ver realmente qué hay detrás de todo ello, y el derecho, al final, de lo que se trata es de que es un instrumento garantista. El derecho lo que tiene es no prohibir o permitir, sino dar respuesta a la realidad que ya existe, de la forma más garantista, que proteja al niño que nace de esa técnica, a la gestante, evitando que haya ningún tipo de explotación, ni de intimidación, ni que se vea forzada esa mujer a gestar para otros. No hablamos de eso cuando hablamos en España, de los que creemos que es necesario aportar una respuesta de regulación, y por supuesto también a los comitentes, es decir, hay una tríada de intereses que habría que abordar y que habría que, de alguna manera, garantizar desde el derecho. Ahora mismo esto en España no se hace. Hay un vacío legislativo, un silencio del legislador que puede causar pues, problemas, como luego vamos a ver. Pero, decía, en ese debate que está planteado y que yo solo lo voy a intentar reconducir desde la perspectiva jurídica, que es la que, bueno, conozco y de forma limitada, hay argumentos en contra que son muy legítimos y argumentos a favor, que también lo son.
Entonces, vamos a ver en ese choque dialéctico si yo os traslado cuál es mi posición. Dentro de aquellos que dicen que no sería bueno regular la gestación y permitirla en nuestro país, pues están aquellos que dicen que el niño es una res extracomercium. Es decir, es una persona y, por tanto, el ser humano no puede ser objeto de intercambio comercial, ¿vale? Y se basan en un artículo que hoy os cito del Código Civil en 1271. Luego también hablan de la dignidad de la mujer, que entienden que de la gestante, que se entiende que se va a ver dañada por someterse a un embarazo que va a terminar dando como consecuencia vida a un niño que no va a ser suyo, es decir, legalmente no va a ser suyo. Y hablan también de la mercantilización del cuerpo de la mujer. Y lo enlazan con el tema de que hay estados, siempre citan India, en donde pues que las mujeres que se someten a este tipo de prácticas son mujeres necesitadas. Y entonces puede haber tráfico, puede haber trata, puede haber tráfico internacional de menores. Bien, sí, puede ser, claro que sí. De lo que se trata es que el derecho ponga las herramientas para que no lo haya. Bien, vale. Argumentos a favor. Pues, aunque estemos hablando de mercantilización, en este tema de la filiación, que yo debo reconocerles que cuando empecé a tratarlo hace ya 10 años, ya que llevo trabajando sobre este tema, yo no estaba en este lado, estaba en el otro. Y fue conociendo, escuchando, leyendo, que pude conocer la realidad de lo que hay detrás de un proceso de esta naturaleza. Detrás hay mucho sufrimiento. Bien, vale. Luego lo podemos debatir. Sufrimiento porque la pareja, la persona que quiere tener un hijo y no puede, muchas veces por motivos médicos, por haber, pues la mujer, por ejemplo, haber sufrido alguna enfermedad, que le hayan tenido que quitar el útero, por cualquier circunstancia, es muy, muy doloroso. Entonces, a veces, no sé si les ha pasado, conocen algún caso, yo he escuchado a muchas mujeres contar su historia y ven como que la mujer que les ayude, para ellas y para ellos, para sus parejas, es la salvadora. Es como lo más grande que pueda haber, porque le dan el mayor tesoro que pueda tener un padre, que es tener un hijo. Entonces, la solidaridad en España está detrás de todos, o vamos, no voy a decir todos, pero la mayor parte de casos. Solidaridad. Una mujer que se ofrece a gestar para otros. Esto en Estados Unidos nos contaban en un congreso hace poco que son las mujeres que no tienen ningún tipo de problema económico, sino que son mujeres muy avanzadas dentro de su comunidad, son las que se ofrecen para ayudar y ellas son las que seleccionan, haciendo entrevistas a quién quieren ayudar. Esto a nosotros a lo mejor nos puede resultar raro, pero esto existe y está ahí, y entonces no podemos dejar de afrontar un análisis con todos los elementos, es decir, los posicionamientos están todos justificados, pero hay que conocer al otro. La empatía es muy importante, también en el derecho. Si nos ponemos a discutir en apriorismos, dicen, no, esto es una perversión, esto es lo peor que pueda haber porque es una forma de controlar, ¿no?, a la mujer. Bueno, entonces ya quizá no podamos llegar a un entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, a ver, hay que ponerse también en el hecho de que la mujer, teniendo en cuenta que la que gesta va a ser conocedora de lo que hace y va a poder elegir el hacerlo sin tener ninguna obligación para ello, pues hay que dar esa voz a la mujer. No se le puede prohibir la posibilidad de decidir si quieren gestar para otro, que algunas veces va a ser para alguien próximo, muy cercano.
Bueno, aquí ya lo he adelantado, hay mucha variedad al nivel mundial. Tenemos de todos los tipos, hay algunos estados que no regulan este tipo de prácticas, os cito alguno: Alemania, España, Francia, México, Suecia. En algunos incluso se considera un delito, por ejemplo, en Alemania, y hay otros estados que sí, que lo regulan, entre ellos pues Australia, Canadá, Estados Unidos, algunos estados, Reino Unido, en los territorios de Inglaterra y Gales, Portugal, Grecia, entre otros. Y claro, luego cada uno de ellos, de los que sí lo regulan, lo hacen de una manera diferente. En algunos la gestación por sustitución es onerosa, hay que pagar, por ejemplo en Estados Unidos es así, y hay en otros que es gratuita, por ejemplo en Portugal, por ejemplo en Reino Unido, por ejemplo en Grecia. Y, muy importante, en algunos estados interviene una autoridad judicial, que para mí es clave, porque es quien va a garantizar que todos los derechos que están presentes en ese contrato se garantizan. Eso, por ejemplo, no sucede en todos los estados. Sí, por ejemplo, en California, que es el lugar, ¿no?, en donde tenemos de momento más casos. Bueno, pues ahí está el precepto famoso, el artículo 10. El que antes os decía que realmente dice que los contratos de gestación por sustitución son nulos de pleno derecho. Da igual que sean gratuitos, que sean onerosos. No se puede. Y dice más, que la filiación materna se va a determinar por el parto. La gestante va a ser la madre. Pero, ojo, deja abierta una puerta al final, que esto es muy interesante porque lo ha utilizado el Tribunal Supremo. El hecho de que la paternidad, si es biológica, se pueda reclamar judicialmente. Es decir, si el varón de esa pareja comitente es el que ha aportado el semen, pues respecto del varón sí que va a poder quedar determinada la filiación paterna, pero la madre siempre va a ser la que da a luz. Curioso, ¿no? Bueno, es curioso. Luego lo vemos, porque ha habido un caso muy importante que ha llegado hasta el Tribunal Supremo. Bueno, pero estamos aquí y estamos hablando solo, parece, de la ley sin que tome cuerpo. Vamos a ver un caso concreto, el que ha llegado hasta el Tribunal Supremo. Un caso de dos varones casados entre sí, de Valencia, que se fueron a Estados Unidos, a California, y allí, pues a través de una clínica, lograron que una mujer de ese estado gestara para ellos a sus hijos gemelos. Los hijos nacen, interviene antes de que los niños nazcan una autoridad judicial en un acto que es de jurisdicción voluntaria, es decir, no es que haya demandado no hay partes, simplemente el juez constata que los acuerdos están y los consentimientos son válidos, ¿no? Cada uno sabe lo que hace. Entonces, hay una resolución que hace de transferencia de parentabilidad, o sea, la order parent. Bueno, pues esa cuestión había quedado acreditada, entonces cuando nace, en ningún momento en la clínica, ni siquiera en el parte de nacimiento. Uy, hay algún niño por aquí. Qué bien. Bueno, en ningún momento aparece la gestante. Entonces, ellos pues van al consulado de España en Los Ángeles y quieren inscribir el nacimiento de sus hijos. Y el cónsul les dice que no. Que no. ¿Por qué? ¿Dónde está el acta de adopción? Son dos hombres. No tenemos acta de adopción, tenemos el acta de la clínica. Pero, ¿quién es la madre? No hay madre, somos nosotros, los padres. Estamos aquí, ahí. Bueno, el cónsul dice que en España ese niño tiene que haber nacido a través de gestación por sustitución o no se sabe de qué manera, pero no puede acceder al registro civil español. Y el registro civil es muy importante, porque el registro civil es donde constan
todos los actos relativos a los españoles. Es, además, un requisito básico para obtener la nacionalidad. Si el niño no está inscrito como hijo de españoles en el registro civil, no tiene nacionalidad. Entonces, ¿qué nacionalidad tiene? Tenía la norteamericana, pero porque en Estados Unidos rige el jus soli, que se denomina así, que es norteamericano el que nace allí, en suelo norteamericano. Pero en España no es así. Son españoles los hijos de españoles, da igual donde nazcan. No son españoles estos niños, según el cónsul, porque no les permite el acceso. ¿Y qué hacen? Recurren a un órgano gubernativo que es la Dirección General de los Registros y del Notariado, que es como la autoridad que está por encima de los cónsules, ¿vale? Y el cónsul, y la Dirección General emite una resolución muy estudiada, muy relevante, de 18 de febrero de 2009, que fue esa la que me llevó a mí a empezar a estudiar este tema. Y dice que sí que es necesario hacer que ese nacimiento acceda al registro civil. Porque el niño ya ha nacido y porque, conforme al derecho norteamericano, ese niño es hijo de esa pareja. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, enfrentarlo a esos niños, quiero decir, una indeterminación filial, ¿a quién le beneficia eso? Al niño, y sale por primera vez el interés superior del niño, que es un concepto indeterminado, que al final lo que persigue, y además está regulado en la Convención de los Derechos del Niño, lo que persigue es que siempre que el niño salga, en cualquier institución, siempre tiene que atenderse a lo que le beneficia. ¿Y qué es lo que le beneficia al niño? Que la filiación quede acreditada respecto a una mujer que no quería ser madre, que ha gestado con un proyecto vital, pero para otros, determinado por otros, que sí quieren ser padres. Ahí ya empieza. Entonces la Dirección General lo tiene claro. No. Estos niños son hijos de estos señores y como tal deben ser inscritos en el registro civil. ¿Pero qué pasó? Pasó una cosa muy curiosa, porque la Dirección General es un órgano que depende del Ministerio de Justicia. Y bueno, parecía que todo iba a quedar ahí, pero no. Poco tiempo después, la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, impugnó esa resolución y la impugnó inicialmente ante el juzgado de primera instancia, que dijo que no, que aquí esa resolución no tenía cabida, alegó el orden público, el interés del menor también, diciendo que el interés del menor solo cabe en un contexto legal determinado y que eso se contraponía al derecho español y que por tanto no podía ser. Recurrieron a la Audiencia Provincial le dijo que tampoco, que no se podía determinar que esos niños eran hijos de estos españoles y llegó al Tribunal Supremo. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo nos dijo a todos una cosa, pues, que nos quedó un poco así, porque dijo, a ver, no, tranquilidad, no pasa nada. Estos niños son hijos de los españoles, claro que sí, pero es que su filiación, la filiación de estos niños no está bien determinada. Vuelva a determinarse. ¿Y cómo? Pues utilícese el 10.3 de la Ley de Reproducción Asistida para que el que haya aportado el semen, y aquí no se sabía, no querían decir quién, impugne la paternidad biológica y el otro adopte. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y qué raro, ¿no? Entonces, llegamos al mismo sitio, pero con una obligación de determinar doblemente la filiación, y en ese intervalo que va desde que el niño nace hasta que todo se da, todos los procedimientos judiciales, ¿el niño de quién es hijo? ¿De quién es hijo? Está en un limbo jurídico, ¿no? Bueno, pues el Tribunal Supremo se quedó así, tan tranquilo. Pero en esto es como, porque tiene muchas... Llega la Dirección General y vuelve a intervenir. Mientras que estaba el proceso, la batalla judicial, como yo le llamo, en curso, la instrucción da otro paso y elabora una instrucción de 2010 en el que da unas claves a todos los consulados de España en el extranjero
para que actúen todos de la misma manera y digan, fijaos lo que dijo, una instrucción que no es legal, o sea, no es un poder legislativo, es un órgano gubernativo, fue más allá de la ley. Pero claro, la realidad estaba, como el legislador no hacía nada y cada vez eran más casos, ¿qué tenían que hacer? Bueno, pues ellos hicieron unas pautas y dijeron, si hay una resolución judicial, si ha intervenido un juez que ha acreditado que todo se ha realizado de forma correcta, garantías procesales, consentimiento informado, niño sin ningún tipo de tráfico, nada, todo bien, entonces vamos a reconocer esa afiliación en nuestro registro civil. Aquí están las tres cuestiones que exigían. Y eso es lo que se ha venido haciendo desde entonces, porque el Tribunal Supremo, la sentencia que dio, no invalidaba esta instrucción, ¿vale? Esto es mucho más complejo, es una cuestión más puramente de derecho internacional privado, pero no la invalidaba. Entonces, la cuestión es que se podía hacer. ¿Pero qué pasaba? Que no todos los estados donde los españoles iban había una intervención judicial. ¿Qué pasaba en esos casos? Dígase Ucrania. Pues entonces, antes, hace unos años, dicen, bueno, pues nada, que el varón, si ha aportado el semen, impugne, y la mujer, normalmente eran parejas heterosexuales, que lo adopten. ¿Vale? Pero llega el Tribunal Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que este caso que llegó hasta el Tribunal Supremo quería haber llegado hasta ahí, pero por defecto de forma no llegó ni al Tribunal Constitucional ni al Tribunal Europeo. Si hubiera llegado, yo en algunos de los escritos que he hecho, creo que no le hubieran dado la razón a la pareja, le hubieran dado la razón a España, precisamente por el 10.3, el 10.3 de la Ley de Reproducción Asistida. Y os explico. Los dos casos primeros, que fueron en 2014 y que se ha terminado ahora, todo el proceso, esto es un caso, bueno, hay mucho que decir, pero me voy a ir ya centrando un poco, porque si no... a ver, el Tribunal Europeo decía que los casos que ha conocido en materia de gestación por sustitución, la mayoría han sido contra Francia, ¿vale? Contra Francia. De hecho, los dos primeros, Menenson y Lavasset, fueron contra este país. Y luego aquí os cito otros, que ha habido casi todos, menos uno que fue contra Italia, y es un poco diferente. Bueno, ¿qué pasó? Pues que en Francia no hay un artículo 10.3. Allí, como se constatara que el niño había nacido por gestación por sustitución, de ninguna manera se podía determinar la filiación a favor de los comitentes, ni por posesión de Estado, ni por adopción, ni por impugnación de la paternidad biológica, de ninguna manera. En España sí. Entonces, España, a través del Tribunal Supremo, que hubo un auto después, porque se interpuso un recurso de nulidad por infracción procesal, pues el Tribunal Supremo dice, no, es que nosotros no somos Francia, y se quedó tan tranquilo. Tenemos el 10.3 y ya, con eso estamos. Pero al final estamos ante una especie de esquizofrenia jurídica, porque entonces, ¿qué pasa? Sí, pero no, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Inseguridad. Ahora mismo hay una inseguridad jurídica y esta inseguridad está porque el legislador español no ha querido hacer nada, no ha podido hacer nada. También ahora no tenemos ni legislador, que esto es lo peor. Pero este problema está planteado desde hace muchos años, llevamos 10 años hablando, y es de mucho antes. Bueno, en el caso de Francia, el Tribunal Europeo lo condenó porque el hecho de no permitir a estas personas que eran parejas, en los dos casos, Menenson y Lavasset, heterosexuales, poder acreditar la filiación de sus hijas, porque eran todas chicas, respecto de sus respectivos padres, comitentes, pues había vulnerado, según el tribunal, el artículo 8 de un convenio muy importante de derechos humanos, que es la vida privada del menor. Es decir, el niño no sabía quién era, porque la filiación determina el nombre, determina la nacionalidad, determina los derechos sucesorios. Si no sé de quién es hijo, pues ahí el Tribunal Europeo lo dijo. Y luego ha habido un último muy interesante pronunciamiento del Tribunal Europeo, porque en el caso Menenson se daba una circunstancia, que
obligadas por esas sentencias, el Estado francés tuvo que reconocer la posibilidad del padre biológico, también comitente, que había aportado el semen, que se le reconociera como padre. Pero ¿y respecto de la mujer? ¿Qué pasaba respecto de su mujer comitente? ¿Por qué respecto de ella no? Entonces se planteó como un recurso aclaratorio, antes que es este que os pongo aquí, el dictamen de 10 de abril de 2019, aplicando un protocolo por primera vez, que es una cosa muy interesante para otro día. Entonces ahí el Tribunal Europeo dio otro paso y dijo, no, es que el Estado francés también tiene que garantizar que sobre la comitente mujer haya alguna vía para acreditar su filiación, porque realmente es madre de esta. Sea la adopción o sea cual sea, posesión de Estado, la que quieran, pero tienen que habilitarlo. Bueno, aquí pues es el desarrollo de todo lo que les digo. Bueno, aquí hay abundando en la esquizofrenia jurídica, el Tribunal Supremo, sabéis que tiene 4 salas. Tiene la civil, que fue la que decidió este tema, la del contencioso, penal y la laboral. Pues la civil dijo que no, que aquí la gestación por sustitución era contraria al orden público. Y ahí se quedó, y no se reconocía. Pero la sala de lo social del mismo órgano dijo otra cosa diferente, porque se reconoció la posibilidad de que aquella mujer que hubiera tenido a su hijo a través de gestación por sustitución se le reconocieran las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos qué pasa. No sabemos qué pasa. Bueno, entonces aquí está y llega el tema de Ucrania. Ya voy terminando. Llega el tema de Ucrania. Claro, ahí el Estado se ve enfrentado a un problema, que era que no podían salir de Ucrania todos los niños ya que habían nacido hijos de parejas españolas, pero que en un momento el consulado español dijo que no iba a posibilitar ningún pasaporte más para que esos niños salieran de ahí. Bueno, sale un problema muy grave que además está en el Gobierno porque hay una ministra de Justicia que es muy contraria a esta práctica, igual que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, Dolores Delgado y Carmen Calvo. Bueno, pues esto políticamente ha perjudicado también la solución de este caso. Y les voy a dar un dato. Aquí hay 2 instrucciones de la Dirección General. Teníamos ya una de 2010, tenemos otra de 2019. Ahí no he puesto la fecha, de 2019, de este año. Bueno, se elabora una del 14 de febrero de 2019 de la Dirección General, excepcional. A mi juicio, impecable. Muy amplia, porque el problema es que es grave y hay que analizarlo, pero no llega a publicarse en el BOE. 4 días después publican en el BOE la de 18 de febrero, que es un panfleto político. No hay nada jurídico ahí, simplemente se limitan a decir que aquí, lo de la gestación por sustitución, no. Y remitan a la instrucción de 2010. Es decir, no resuelven el problema. Hay mucho detrás, hay mucho detrás porque decían que había una praxis no adecuada por parte de algunas de las clínicas, pero, bueno, no se ha demostrado. Entonces, ¿aquí qué había? Pues que no se quiere, de alguna manera, solucionar el problema. En el intervalo, el legislador pues, ha estado como ha estado, todos lo sabemos, en otras cosas, ¿verdad? El Grupo Ciudadanos presentó 2 proposiciones de ley, ninguna ha fructificado, a mi juicio no demasiado buenas, ¿vale? Por no decir malas directamente, podían haber sido mucho mejores. Pero en la situación en la que nos encontramos, a los juristas, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar? Dar soluciones. Y esto es lo que se llama propuestas de lege ferenda, es decir, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer varias cosas, a mi juicio. Una ya se está haciendo, esta.
como es un fenómeno global, internacional, necesita una respuesta internacional. Y la Conferencia de La Haya, que es un organismo internacional que está para elaborar normas que nos faciliten la vida a los ciudadanos que tienen relaciones más allá de sus fronteras, pues está trabajando ya desde 2010 en un texto. Se va a publicar ahora un texto mío en la revista de Derecho Constitucional en la que analizo todas las fases por las que ha ido pasando. Ahora mismo está en la fase de que se ha constituido un grupo de expertos, ha habido 6 reuniones y están en la idea de que se van a elaborar 2 textos. Uno de reconocimiento para la filiación general y un protocolo añadido complementario para en los casos de gestación por sustitución. ¿Vale? Para, bueno, luego si me quieren preguntar, digo, para no aburrirlos mucho. Habría que hacer a nivel español 2 cosas más. Modificar la ley del registro civil. ¿Vale? Se iba a modificar en su momento, pero no. Esta ley en su integridad todavía no ha entrado en vigor, a pesar de que es de 2011. No sé yo si entrará en vigor algún día, pero bueno, sería de alguna manera suficiente con trasladar lo que la instrucción de 2010 dice, con algunas modificaciones, a la ley. ¿Vale? Para reconocer la filiación que se ha producido en el extranjero. Y en España, ¿qué hacemos? Porque en España, de momento, el contrato es nulo. Pues en España habría que regularlo, dando garantías, claro que sí. ¿Y cómo lo podemos regular? Pues teniendo en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la gestante, pues tiene que ser, para que el consentimiento sea informado, tiene que ser una mujer que ya haya gestado alguna vez y haya dado a luz. Porque hay que saber a lo que se enfrenta. No es que yo quiero, es que yo sé lo que es y aún así lo quiero hacer. ¿Vale? Y, a mi juicio, debería ser gratuita. Es decir, no pago de un precio. Claro, habría que compensar, como se compensa también la donación de semen o de óvulo, pero, y eso ya habría organismos que lo tasaran, pero no por un precio. ¿Vale? Yo creo que en España estaríamos más cerca de esa praxis. Y la gestación sería parcial. Es decir, la mujer que gesta no debería aportar su óvulo. Debería ser bien de la comitente o de una donante. Sobre los comitentes, pues al menos uno de ellos debería aportar su material genético. Pero ahí ya hay mucho debate. Algunos dicen que no, que si vamos a la voluntad procreacional no debería, pero yo estoy todavía en esa línea, en la línea de que al menos uno deba aportar su material genético y que se constate que hay imposibilidad para gestar, claro. Y que intervenga una autoridad judicial, no un notario, como decían los de Ciudadanos. Y que el consentimiento, una vez dado, sea irrevocable, es decir, no nos podamos echar para atrás, ¿vale? Pero, ojo, que es muy importante tener siempre en cuenta a la gestante. ¿Hasta qué momento va a poder arrepentirse? Pues, a mi juicio, hasta que la autoridad judicial, que a mi juicio debe ser su intervención anterior al nacimiento, lo haga. Hasta ese momento el consentimiento se puede revocar. Y lo más importante, el niño. El niño tiene que saber de quién es hijo desde que nace. Eso es vital, lo dice el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño. Y el niño tiene que tener un nombre, una filiación, una nacionalidad desde que nace. No podemos hacer lo que se está haciendo ahora. Y bueno, pues eso, básicamente, esa regulación dotaría de seguridad jurídica. Y bueno, yo creo que al final, si nosotros logramos una regulación en España, vamos a evitar todos los abusos. Porque una regulación no hace que haya más casos. No lo hace. No, una regulación no va a posibilitar que haya más casos, sino que los que haya un espacio en donde sepamos a qué nos tenemos que atener. Y bueno, voy a terminar con una frase de una historiadora y socióloga francesa, Elisabeth Roudinesco, que me parece muy interesante, y también con nuestra amiga Mafalda, porque sé que lo que he dicho probablemente no les pueda parecer políticamente correcto, pero se lo digo desde un reposado conocimiento y estudio de esta materia. Me puedo equivocar, puede ser que sí, pero creo que a los
juristas nos tienen que interpelar para dar soluciones, no para poner obstáculos a lo que ya existe. Hacer, como hubo un informe del Comité de Bioética en España, decir que se anulara o se prohibiera la gestación por sustitución en el mundo, es no estar en el mundo. La prohibición mundial de algo es que eso es estar en otra dimensión. Estamos aquí, estamos ahora, esta realidad existe, ¿cómo la regulamos? ¿Cómo la regulamos? Garantizando el interés del niño, el de la gestante y el de los comitentes. Con una pirámide que yo pongo en la cúspide el interés del niño, que es que la filiación que determinada desde que nace. Y lo demás, evidentemente. La gestante, claro que sí, es lo segundo más importante. ¿Vale? Y hasta que el niño nace, la gestante es lo más importante. Entonces, en esa tríada de intereses, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues para eso yo les he dado mi opinión. Probablemente haya personas más versadas que puedan dar otra opinión mucho mejor que la mía. Bueno, para eso estamos, pero hay que aportar soluciones. Y estas soluciones tienen que venir dadas desde el Poder Legislativo. Si es que algún día tenemos gobierno otra vez en España y hay leyes y tal. Bueno, dejadme que lea una frase que me parece muy interesante. Dice, no deberíamos temer cambiar las leyes que correspondan a los cambios que se han producido en la sociedad y en la ciencia. La gestación por sustitución es la continuación de la procreación médicamente asistida. Desde finales del siglo XIX, cualquier cambio relacionado con la familia ha llevado a la sociedad al pánico. El divorcio, la igualdad de derechos de los padres, el aborto. Siempre se nos está diciendo que un apocalipsis está a punto de pasar y nunca pasa. Apocalipsis sería una humanidad que no quiera tener hijos. Muchas gracias. Bueno, fantástica conferencia la que hemos tenido ocasión de disfrutar esta tarde. Como ven, es una voz absolutamente autorizada y especializada en este tema. Y abrimos un turno de debate, porque obviamente el tema da para hablar, para preguntar, para discutir. Así que, bueno, pues tienen la palabra y vamos a aprovechar que la tenemos con nosotros. Ahora viene lo difícil. Hola, buenas tardes. Hay una cuestión, por ejemplo, con respecto a los padres comitentes y a la intervención de un órgano judicial, que desde mi punto de vista debería de ser absolutamente previo a la gestación. Porque si no pueden haber casos, como creo que ha habido en India y en algún país más de Asia, donde los comitentes, cuando ha nacido el bebé, ha nacido con algún tipo de malformación y no han querido hacerse cargo del bebé y han dado la callada por respuesta, lo que es absolutamente infame. Entonces yo creo que España no debería de admitir ningún tipo de inscripción en el registro civil que viniera de países donde la seguridad jurídica y donde las leyes no son acordes a a un Estado de Derecho. Perfectamente, mejor no lo podía decir. Yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjese, en la adopción internacional en España hay leyes que lo regulan y tenemos una ley de 2007 que prohíbe adoptar en países que haya sospecha o haya certeza de que no se respetan los derechos de los niños. Entonces, claro que sí, y lo que yo digo, pero ¿cuándo podemos hacerlo eso? Pues una vez que nosotros tenemos establecidos un marco legal que realmente dé traslado a la realidad en una ley. Es que ahora mismo estos hechos ocurren y no hay ninguna respuesta. Hay que ver cada caso, a ver cómo se hace. Es decir, si nosotros tenemos una regulación que diga estos son los requisitos que vamos a tolerar, otros no. Nosotros definimos lo que se denomina el espacio de orden público, lo definimos. Entonces no podemos ir a un Estado que
podemos ir, pero ya sabemos que no se nos va a reconocer, ¿no? Y la gente no va a ir ahí. Es decir, es que es tan lógico el demandar una regulación ante una realidad que es que existe. No podemos cerrar los ojos. El legislador, si lo hace, lo que está contribuyendo es a estos problemas, a que se vayan a estados en donde a lo mejor la mujer no está tan protegida como en otros. Entonces, esto es lo que yo digo. O sea, no puedo estar más de acuerdo con usted. Y gracias por su intervención. ¿Alguien que quiera opinar? Se puede opinar diferente también. Para eso estamos. Ahí, mientras que vais pensando... Hola. Ah, vale, ahí. Buenas tardes. Mira, yo quería preguntar por un tema muy mediático, el caso de Miguel Bosé y su pareja, que no la recuerdo, sí. que tienen de esa forma 4 niños y ahora 2 se han ido con uno y los otros 2 con la otra pareja. ¿Y eso está regulado o cómo es? ¿O también? Eso sucede, bueno, a ver, la prensa rosa da para mucho. Yo no sé, entiendo que, pero no lo sé. A lo mejor me lo podéis decir vosotros. Yo creo que no están casados, ¿no? No están casados. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno tiene determinada la filiación respecto de los hijos de 2 cada uno, y no son hermanos jurídicamente hablando, porque los miembros de esa pareja no han adoptado tampoco entre sí, creo. Entonces, claro, ese problema es una familia de facto, pero jurídicamente no hay ningún vínculo que obligue incluso a tener pues ese derecho de visita cuando hay una separación, ¿no? Porque, claro, en el caso de varones sucede que para que la filiación quede acreditada a favor de ambos, pues solo puede ser una adopción o bien la gestación por sustitución. Ellos no han ido juntos a la gestación por sustitución en el extranjero, por lo que se ve. Pero vamos, esto es todo elucubraciones mías, no lo sé con certeza, ¿no? No es el caso, creo, pero bueno, tampoco lo sé, porque Ricky Martin también está por ahí, ¿verdad? Ricky Martin, pero ojo, que vamos a los hombres, pero la baronesa Thyssen se fue a Estados Unidos. ¿Y ahí qué pasó? Que no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque, bueno, ella aportó ese certificado y se hizo una presunción de que ella era madre, pero no lo era, no lo era. Sus hijas nacieron a través de gestación por sustitución. Lo que pasa que aquí no era tan evidente el poder demostrarlo como en el caso de varones, ¿no? Entonces, ahí ese problema es muy duro. Todas las separaciones son, pues como son, dramáticas para los niños, ¿verdad? Pero el problema es que, como creo que no hay vínculo legal entre ellos, pues la cosa se complica más. Sí. Espere un momento, que le van a dar el... Gracias. En los casos de separaciones de parejas de cualquier signo, se tiene siempre en cuenta el bienestar del menor como bien prioritario del niño. Con respecto al derecho de visitas, con respecto al derecho de visitas incluso de los abuelos, entonces me parece inconcebible que no se legisle un derecho de visitas de los hermanos, aunque no sean hermanos de filiación natural, es decir, que realmente no haya un vínculo de filiación, cuando esos niños han vivido juntos un montón de años y de hecho pues son hermanos. Es decir, es que es increíble, inconcebible que no se legisle cuando siempre se ha legislado y se hace en beneficio del menor. Sí,
Pero bueno, qué bien, las intervenciones son geniales, porque es verdad, estoy de acuerdo con usted. La cuestión es que hay una figura que se denomina allegado, el allegado que no tiene un vínculo de parentesco legalmente establecido, que a través de esa figura se podría arbitrar pues, esa petición, ¿no? Lo que pasa es que yo judicialmente no sé si se ha pedido o no, y la cuestión es que como son menores de edad, la tiene que pedir su representante, el padre de los niños. Entonces, claro, este tema es muy complicado de resolver jurídicamente. Derechos no hay acreditados, pero en un conflicto judicial, si se pide, obviamente, a través de la figura del allegado, puede reconocerse ese derecho de seguir teniendo contacto, ¿no? En el caso de los menores que no pueden ellos por sí pleitear, no pueden ir a un órgano judicial, ¿no Claro. puede actuar el Ministerio Fiscal de oficio? Sí, a ver, el Ministerio Fiscal siempre tiene que intervenir cuando haya menores, esto es así. Pero, ¿qué ocurre? Que el Ministerio Fiscal representa la legalidad, la protección, pero no los intereses directos de los niños. Entonces, en el caso de que haya un conflicto entre, en este caso, la pareja, podría arbitrarse lo que se llama un defensor judicial, que fuera un intermedio, es decir, no ni el padre, ni un padre ni el otro, sino un tercero que actuara velando por el interés de los niños. Pero me está dando un poco de miedo, porque yo estoy hablando todo esto, no sé el caso concreto, no sé cómo está, ni si judicialmente se ha planteado acción o no, y de qué manera, porque creo que están además en Miami, o Miguel Bosé se fue para allá, Muchas o en gracias. México, no sé, es que no Gracias. conozco bien el caso, me lo tengo que aprender. Buenas tardes. Vamos a ver, Antonia, yo no sé si me he enterado o no me he enterado, pero veo que todo esto es muy complicado. Mucho. Te has Entonces, enterado bien, te has enterado en bien. el caso de los niños nacidos en Los Ángeles, también los de Ucrania, vemos que hay una contradicción entre la sala de lo civil del Tribunal Supremo respecto a la sala de lo social del mismo tribunal. Así es. Entonces, claro, los niños en cuestión al final han sido reconocidos como españoles, están inscritos como tales, tienen su pasaporte. ¿En qué situación están? Claro, estos niños ya... a ver, es que el caso es muy complicado, porque ellos, cuando empezó todo, inicialmente no esgrimieron la sentencia que tenían de California. De hecho, la instrucción de 2010 fue posterior a su caso. Entonces, ellos, si hubieran querido, desde el minuto que se produce la instrucción de 2010, ya podrían tener reconocido a sus hijos en el registro civil, porque tenían la sentencia, que no alegaron en el procedimiento inicial ante la Dirección General, ni luego en las distintas fases judiciales. Porque lo que querían, y fue un caso un poco, en fin, fue una lucha también que ellos, esta pareja, fueron de alguna manera convencidos de lo que querían era, y de hecho lo alegaban mucho, que se les reconociera que había una discriminación por razón de orientación sexual, ¿vale? Y no solo por orientación sexual, sino respecto de las mujeres, ¿vale? Porque respecto a las mujeres ellos decían, es que la ley posibilita que dos mujeres puedan tener un hijo, y sin embargo a nosotros no se nos reconoce, cuando ya hay una legislación que así lo ha reconocido, que seamos padres ambos. Entonces, ellos lo quisieron forzar, su idea era llevarlo hasta el Tribunal Supremo para que no fuera necesario ni siquiera aportar ninguna sentencia, más que la certificación registral del estado en donde los niños habían nacido, que era lo que ellos aportaron. ¿Vale? Entonces ya luego, claro, ya se ha solucionado por diferentes vías, porque no pudieron ir al Tribunal Europeo. Pero la solución que ahora mismo tenemos
y que la que dio el Tribunal Supremo no es válida. Porque sabemos todos que si nos vamos a un Estado en donde interviene una autoridad judicial, con la instrucción de 2010, vamos a reconocer en el mismo Estado, o sea, se va a autorizar el acceso al registro civil consular desde el minuto cero. Pero si nos vamos a un Estado que no, ahí ya lo que el Tribunal Supremo dice es, primero, impugna la paternidad biológica y luego adopta, que era la solución que dio en este caso, que ellos no querían, y que no tenían que hacer, porque tenían sentencia. No sé si me explico. Lo que pasa es que inicialmente no la esgrimieron, pero su situación ya está regularizada. Claro, el problema es los que están todavía en Ucrania. El problema que hay es que allí no interviene una autoridad judicial, interviene un notario. Entonces, la cuestión es que es muy complicado desde nuestro ordenamiento jurídico con la instrucción reconocer a esos niños de forma automática, que es como ahora se hace con los niños que nacen en California, por ejemplo, ¿no? O en Reino Unido, si es que alguno se fuera allí, o en Grecia, ¿vale? No es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obligatoriamente hay que valorar el caso particular y ver qué condiciones se han dado y si es obligatorio, en este caso, impugnar la paternidad biológica para que luego se pueda adoptar. Es decir, es una solución que no es la más adecuada. ¿Cuál es la que se daba en la instrucción esta del 14 de febrero? Pues la posibilidad de que el niño fuera reconocido ante el registro civil, un reconocimiento cuando vas a inscribir al niño por parte del padre. Se hace la prueba de ADN para determinar que realmente es hijo tuyo, que no ha habido ningún problema. Y luego lo único que habría que hacer es el tema de la adopción, ¿vale? Esa solución tampoco es la mejor desde mi punto de vista, porque claro, hay uno de los comitentes que hay un intervalo en donde esa afiliación no está acreditada. Entonces, lo ideal sería una cosa que en derecho internacional privado se denomina como reconocimiento, el método de reconocimiento, que es que lo que ya está acreditado conforme a la legislación de un Estado, no podemos volverlo a reconocer. Es algo, por ejemplo, que me van a entender muy bien. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues no existe en todos los Estados. En todos los Estados no se contempla todavía. ¿Cada vez son más? Sí, pero todavía en todos no. Entonces, imaginad que una pareja, además os puedo poner un caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea muy reciente, os lo voy a poner para que también lo conozcáis. A ver, un caso de una persona de nacionalidad rumana casada con un norteamericano, que se casa en Bélgica. En Rumanía no se regula este tipo de matrimonios, ¿vale? O sea, no está pero en Bélgica sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se casan en Bélgica, ellos trabajaban allí, pero por circunstancias laborales se tienen que trasladar a Rumanía. Y entonces los cónyuges no europeos de la Unión Europea tienen derecho a tener un certificado de una autorización, quiero decir, de residencia, porque si no, no podrían estar legalmente en territorio europeo. Bueno, pues cuando van a Rumanía lo solicitan. ¿Y qué dicen las autoridades rumanas? ¿Que dónde van? Que no, de ninguna manera. Que no, que cómo va a ser cónyuge, que eso allí no existe. Pero es que ese matrimonio ya estaba inscrito en el registro belga, se habían casado allí, totalmente legal, conforme a ese derecho. Pero en Rumanía no. Entonces el Tribunal de Justicia, esto es un caso que se llama el caso Coman, lo que ha dicho es que la directiva que regula esta cuestión habla de cónyuge. Y el cónyuge no es un concepto que se tenga que determinar conforme a la legislación de un Estado o de otro, sino que es un concepto europeo. Y tal como lo contempla la directiva, cónyuge va a ser cualquiera
que lo sea conforme a cualquier legislación. Entonces, Rumanía, quiera o no, tiene que dar el certificado o la autorización para poder residir a esa pareja. Entonces, lo mismo extrapolado aquí es lo que sucede. Es decir, es necesario reconocer lo que ya existe. No parece lógico que tengamos que volver, teniendo en cuenta que hablamos de derechos humanos, porque al final son derechos que afectan a la persona. Entonces, si una realidad ya se ha reconocido legalmente conforme a un Estado, no podemos enfrentarnos al miedo y a la limitación que supone para una persona al trasladarse de Estado, porque a lo mejor, si yo me traslado de Estado, mi situación, que sigue siendo la misma para mí, cambia, porque ya no me reconocen como lo que soy. Entonces, tenemos a nivel europeo, es otra de las batallas, que abrirnos. Y la lucha ahora del siglo XXI es poder reconocer que los derechos humanos están por encima de las fronteras. Están por encima de las fronteras. Y eso, cuando lo hagamos, habremos dado un salto cualitativo. Ahora, esto todavía no es así. Y con el tema de la gestación por sustitución, es así. Es decir, si nos ponemos a mirar al niño, ¿qué es lo que nos importa? Porque hablamos del niño ya nacido y que está aquí. No podemos someter, como ha pasado en Francia, que la sentencia que les ha dado la razón a la familia Menenson ha llegado cuando sus hijas tenían 17 años. 17 años. No podemos estar obligando a unas niñas que, claro que su padre y su madre son para ellas quienes son, quienes han querido traerlas al mundo, claro que sí, pero lo jurídico tiene que acompañar, porque si no, si esa familia hubiera, alguno de ellos fallecido, no hubieran tenido derecho a sucederles. Entonces, esto es así, esto creo que es así. Bueno, pues yo me voy al principio de la conferencia. La figura del hijo natural, que dices que con la ley del año 80 desaparece. No. El 81 lo que hace es que quita la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos. Entonces, esos hijos ilegítimos, ante la figura paterna y materna, ¿tienen derecho a algo? O si son reconocidos, o si no son reconocidos, no tienen derecho a nada. Claro, esta es la cosa. Es decir, aquí, a ver, el tema del parentesco, el parentesco realmente a día de hoy ya no se basa tanto en lo biológico, se basa en lo intencional. Seguro que vosotros habréis conocido quizá en su momento a alguien que hubiera adoptado. Sabéis que era tabú. Los padres no querían decir a su hijo que era tabú, que era hijo adoptado, Eso lo hemos vivido, yo lo he vivido en un pueblo pequeñito, porque parecía que eso era una cosa, no era igual de bueno. Y es que es al contrario. Los hijos adoptados son muy queridos, los hijos naturales, por supuesto, también, pero a ver, tenemos que romper el tema de que la procreación, la filiación natural, hombre, mujer, estamos en otra dimensión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que, vamos a ver, en un espacio de respeto, porque al final hablamos de respeto como garantía fundamental de convivencia, acompañemos a las realidades que ya están. He estado el año pasado estuve en Argentina. En Argentina se habla de filiación multiparental. ¿Saben qué es eso? Que la filiación queda acreditada a favor de 3 personas o más de 2 y fuera del entorno de la pareja. En Argentina. ¿Por qué? Porque ha habido una reforma del Código Civil que se ha producido en 2012 y hay una doctrina muy potente que es muy, podemos decir, tiene una visión de los derechos humanos muy avanzada para España todavía, ¿vale?
que lo está posibilitando y lo están haciendo con sentencias judiciales. La ley no es que lo permita, pero sí que hay sentencias que ya acreditan que, por ejemplo, quien ha aportado el semen, ¿vale?, pueda intervenir en la crianza de ese niño, que a lo mejor, bueno, puede estar como reconocido como un padre o no, pero estar ahí. La adopción abierta se ha introducido en España en el 2015. La adopción abierta tiene que ver con que hay una pareja o una mujer o un hombre que ha querido adoptar a un niño, ¿vale? Bien. Pero la familia biológica pues quería, o de alguna manera era bueno que siguiera teniendo contacto con el niño. Es una adopción abierta. Es como ahí se le reconocían como un derecho de visita. Es decir, la posibilidad de seguir. El vínculo era, se había extinguido, ya no había vínculo de filiación con la familia de origen, pero sí que podían seguir teniendo contacto. Bueno, pues a eso vamos a ir. A eso vamos a ir. Esto es verdad que aquí ahora suena raro, suena lejos, pero bueno, vamos a ver a dónde podemos llegar. Qué bien que nos hemos animado, tardamos, pero nos hemos animado. Está usted haciendo constantemente referencia a los derechos sucesorios, pero yo veo también un problema grave, por ejemplo, en el de las niñas que ha hablado usted de Francia, que adquieren la filiación con 17 años. Es que si esos padres hubieran querido mandar a sus hijas a estudiar a un país extranjero, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen pasaporte? ¿No tienen pasaporte? ¿Lo pueden adquirir? Si me puede... Claro. Ellas, a todos los efectos, durante todo el tiempo en que no se ha reconocido que eran hijas de franceses, que en Francia la nacionalidad se transmite igual que aquí, de padres a hijos, eran norteamericanas. Tenían la nacionalidad norteamericana, porque habían nacido allí. 2 en California y una en Minnesota, creo. Ahora no recuerdo bien, pero 2 en California seguro. Y entonces, claro, tenían esa nacionalidad, pero vivían en un estado que no era el suyo, porque no se les reconocía como tal. Fijaos todas las dificultades, ¿no?, que eso entraña para esas niñas ya adultas, ¿no? De hecho, las hijas de la pareja Menenson, si quieren buscar hoy en día, que está todo en Google, ¿verdad?, yo lo llamo el oráculo, allí podemos buscar, pues si quieren, ha escrito un libro en donde se llama Dominique Menenson, en donde cuenta todas sus vivencias, ¿no? Y cómo traslada de cómo ella se siente maltratada institucionalmente por las autoridades francesas, porque le han negado algo que de facto era desde el principio una familia. Y el derecho francés pues no quiso verlas como tal, y ha tenido que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha obligado a Francia a reconocerlas como tales, como lo que eran. Bueno, yo creo que no podríamos haber tenido una conferencia mejor para anticiparnos al Día de los Derechos Humanos, que es el día 10 de diciembre. Bueno, muchas gracias.